AND, la radio de todos. Somos AND Noticias Chile, un canal de comunicación alternativo, libre e independiente. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente, libre de influencias políticas o comerciales dominantes. Estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado. Únete a nosotros y apóyanos. AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de sesgos. Estamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias. Únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia. AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia. Necesitamos tu apoyo. Agradecemos tu ayuda. Comparte nuestras historias en tus redes sociales. ¿Qué tal, querido auditor? Estamos a 26 de junio, día del natalicio del presidente mártir Salvador Allende, asesinado por gorilas, vendepatria, traidores, hijos de perra, no, porque los perros son más dignos, bueno, hijos de Satán, le vamos a decir, para que quede claro, para aquellos que profesan alguna religión, sepan que estar con los gorilas, con los militares vendepatria y con la derecha, es estar al lado de Satán, de Lucifer. Bueno, el pueblo de Chile, el pueblo boliviano, difieren harto. El pueblo boliviano salió a las calles a defender la democracia. El pueblo chileno, una gran parte, sale a las calles a hablar huevadas. Y bueno, es así nuestro país, ¿qué le vamos a hacer? Hoy día estamos con Carlitos Rivera, como siempre, y nos acompaña el sociólogo, amigo, compañero, camarada, hermano, José Valdivia. ¿Cómo estás, José Valdivia? Gusto saludarte. Habla nomás. Buenas tardes. Muchas gracias a ND Noticias por esta invitación. Y bueno, ¿qué más decir? Que nos sentimos tremendamente orgullosos del pueblo boliviano que sale a parar el golpe de Estado que intentan hacer, organizado y dirigido desde la oligarquía, desde el imperialismo yanqui. Están desesperados porque Bolivia no les va a entregar el litio ni ninguna de sus riquezas naturales de sus recursos naturales, por lo tanto requieren hacer un golpe. Nos llama la atención que el presidente Boric no haya salido al unísono, en conjunto con otros mandatarios, digamos, democráticos de este país, del mundo, digamos, que salieron en el momento a declarar esta terrible actitud de militares golpistas, traidores a su patria, en donde han querido, digamos, sobrepasar la verdadera democracia, una democracia que se ha logrado, digamos, con el esfuerzo de miles de indígenas que son capaces de entender lo que es una identidad latinoamericana, una identidad de nuestra gente, de nuestros pueblos hermanos que han mantenido y logran mantener, digamos, el amor a nuestra tierra. Exactamente, lo que dice nuestro amigo José Valdivia, que asertivo, que lógico es lo que... Carlito, tu opinión. Bueno, yo creo que el general está fuera de lugar y fuera de tiempo, porque hubo un tiempo en que nosotros era común escuchar los golpes de Estado en Bolivia, claro, ¿cierto? Claro. Pero hace un tiempo atrás, cuando ya se estabilizó la democracia, me imagino porque el pueblo también se cansa de los golpes de Estado. Por supuesto, y lo que significa el costo, claro, en vida. Y estamos hablando de Luis Arce, un presidente que fue electo en la Juna, que no ha tenido ninguna actuación fuera de lugar, sino que claro, pusieron como en Chile, pusieron a este general que se llama Juan José Zúñiga, que participó también en la represión, ¿te acuerdas tú? Exacto. Cuando sacaron a Evo Morales del poder. Claro, acusándolo no sé de qué. Y de vuelta, bueno, la gente que participó en esta sonada fueron apresados y condenados en un juicio, y están algunos presos. Claro. Porque corresponde, porque lo hicieron contra un presidente constitucionalmente electo como era Evo Morales. A la patria. No como aquí, porque aquí, claro, la derecha justifica la traición a la patria y todo, porque mientras le estén dando las riquezas a ellos, a los miserables ladrones, esto, la van a justificar. Claro, y ocurre que, tal como decía José Valdivia, los primeros en reaccionar fueron los países que son más democráticos. Mira, el movimiento ALBA llamó a defender la voluntad del pueblo de Bolivia. ¿Qué hizo el pueblo de Bolivia? La Central Obrera Boliviana fue una de las primeras
en decretar una huelga general ante un intento golpista. Desde España, que no podríamos decir que es un país que está tan cercano a Bolivia, a América Latina, y condenó la intentona golpista, ¿no? El gobierno dominicano, desde Rusia, instan a respetar el proceso democrático de Bolivia, y en Chile, mutis mutantis. Me hizo recordar, ¿te acuerdas tú cuando fue el golpe contra el general Hugo Chávez? Exacto. ¿Te acuerdas? Y salieron todos los demócratas avalando el golpe. Avalando el golpe. Claro. Entre eso nuestro Ricardito Lagos. Exactamente, claro. Bueno, Ricardo Lagos. Ya más después apoyando a Guaidó también. Exactamente. Como el presidente. Un delincuente que. El presidente que no sé, que nadie lo eligió, se eligió él, claro. Y la hacía. Así gobierna la derecha, pues. Así gobierna la derecha. Para ellos, esa es la democracia. Claro. Designar a delincuentes, ladrones, pungas y vendepatria y traicionar al pueblo. Y recordemos que tal como ocurrió con Hugo Chávez, fue la movilización del pueblo la que salva los gobiernos democráticos. Por supuesto, claro. Ahí tengo algunas declaraciones que logré grabar de, por ejemplo, las mujeres Bartolina Sisa, que se llama una gran organización de mujeres que hay en Bolivia. Todas las fuerzas sociales están muy activas. ¿Por qué? Porque el pueblo promueve la participación popular. Y hay un gobierno que es desde la base hacia arriba, no como aquí. Aquí los gobiernos son de las cúpulas para abajo. Y la gente se rige por lo que le dice la cúpula, por lo que le dice un señor que puede estar incluso recibiendo plata de Estados Unidos para estar puesto en la cúpula, y que, sostiene al pueblo bajo el engaño, la mentira, la prebenda, la limosna y la miseria. Y el pueblo, muchas veces, un sector del pueblo se somete. Una pregunta, hagamos política ficción. Ya. Si ocurre un intento de golpe en Chile, ¿salen a defender al presidente Boris? Pregunta. Boris, pregunta. ¿Sale el pueblo a defenderlo? Yo creo que en esas circunstancias, producto de que la industria cultural ha calado muy fondo acá en este país, no olvidemos que los chilenos nos creemos europeos, digamos, claro, la gran mayoría. Claro, y desgraciadamente ya no es solamente la oligarquía, sino que también es la clase media que está perdida absolutamente en lo que realmente hemos vivido durante estos 50 años después del gobierno de Salvador Allende, un gobierno democrático, un gobierno que demostraba, digamos, cómo se hacían las cosas, un gobierno que tecnológicamente también desarrolló a nuestro país de manera, a un avance tremendo. No olvidemos que tenían computadores y tenían unas capacidades tremendas que hasta ahora recién nosotros podemos llegar a tener, digamos. Y en el norte se instaló una fábrica de autos, acuérdate. Pero además eran soberanos, éramos un pueblo soberano, que éramos dueños de todas nuestras riquezas naturales. Hoy, después del golpe de Estado, ya no somos soberanos de nada, no tenemos nada. Ni el cobre, ni el litio, ni la maderera, ni el mar, telefónica. Nada de eso es nuestro, ya no está en manos del pueblo. El pueblo no tiene ganancias sobre eso, aunque ahora hayan hecho esto que le llaman el royalty minero. Es una farsa, es una porquería, es una migaja, es una vergüenza para un país que produce tanto cobre, y que no solamente cobre, sino que una serie de otros minerales que se van en las materias primas que nosotros vendemos a otros países. Digo, nosotros, digamos, me incluyo entre comillas, digamos, porque en realidad yo no tengo ninguna potestad, ninguna posibilidad de incidir sobre lo que hace este Estado neoliberal comercial, digamos, que se dedica solamente a generar riquezas para este grupo de ricachones, digamos, que se enriqueció del contrabando hace unos cuantos años atrás, digamos, después de la colonia. Pero quiero ir a algo súper importante, porque tiene que ver con la soberanía. Bolivia y sus bolivianos, un pueblo patriota, un pueblo que ha sabido, digamos, sostenerse y mantener, digamos, su soberanía, que ha sido capaz de expulsar a Estados Unidos de su país, es un ejemplo para el mundo. No así este país cobarde, lameculo de Estados Unidos, que hace un rato atrás
el presidente Boric, que nosotros todos pensábamos que era democrático, que era un sujeto inteligente, que era un sujeto que estaba dispuesto a luchar por su pueblo, por la soberanía de su país. No, él está vendido, se vendió radicalmente a Estados Unidos. Es más, yo dudo de que no esté trabajando para la CIA. Dudo de que no lo esté haciendo. Exactamente. O sea, me preocupa sobremanera esa actitud y ese discurso contra Venezuela, desvergonzado, contra Venezuela, contra Nicaragua. Y ahora más le están pidiendo esta gusana cubana, digamos, traidora al pueblo cubano, que ¿cómo se llama? Que haga declaraciones en contra de Cuba. Saben, en Chile, en el mundo, en América Latina, saben que de alguna manera la palabra, entre comillas, del presidente de Chile es importante porque hicieron tanta propaganda para hacer creer que Chile era un país que estaba... que había generado riquezas, que tenía todo el pueblo casi en condiciones tremendamente cómodas, cuando en realidad no es así. No, pues. La lista de espera, los jubilados muriéndose de hambre. Los jubilados, la educación como las privada, pelotas, la vivienda, ¿para qué decir? Ahí con el temporal que ahora cagá. Exactamente, los incendios. Que demuestran de que las casas son hechas de papel, claro. digamos, que no están construidas en función, digamos, de nuestras realidades. Y eso, que estamos llenos de pino, que lo que hacen es destruir nuestra tierra. Exacto. Que estamos llenos de barcos factorías, que se le invita casi a hacer arrastre, el marisco y todo el pescado, y los artesanales están... No hay ni una actitud soberana. Ninguna. Es más, si uno se recuerda cuando este malacatoso, digamos, de Piñera fue a Estados Unidos a poner nuestra bandera en la bandera de Estados Unidos, que fue una vergüenza. Sí. Estoy seguro no, pero que fue honesto, estos imbéciles lo aplaudieron. Es más, yo espero que Boric haya tenido una actitud distinta. No recuerdo en este momento qué fue lo que dijo, capaz que no haya dicho nada porque pero en todo caso, Piñera fue honesto, fue a decir que él era pro-yanqui y que Chile tenía que ser o seguir siendo una colonia de Estados Unidos. Así que, mira, desde ese punto de vista, no como este otro, como Boric, porque Boric está pasando más solapado, weón, y al final, como decía el otro día, ¿cómo van a recordar a Boric? Yo le decía, lo van a recordar con el presidente que salió con un discurso de presidente y después cambió el discurso porque se lo cambió Estados Unidos y se arrodilló ante Estados Unidos y el Pentágono y prácticamente se olvidó del pueblo de Chile, se olvidó y usa a Salvador Allende como un fetiche cuando le faltan leguas, kilómetros para llegar a lo que fue ese gran estadista valiente que murió en La Moneda con un fusil en la mano. Oye, ojo que aunque tenga estas actitudes muy pro-yanqui, Boris no la tiene tan segura, ¿eh? No, po. Porque Estados Unidos, cuando a alguien no le molesta y lo quiere sacar, lo sacan de una. Claro. Por eso la pregunta que yo hacía era, ¿tiene la sociedad chilena el poder social de convocatoria tan alto como para defender un gobierno democrático? Dejo la pregunta, no voy a decir. Quiero leer lo que dijo el presidente Lula. Dijo, la posición de Brasil es clara, soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país, presidido por Lucho Arce. Bien. Bueno, eso es una demostración, digamos, de la diferencia que tienen de discurso, digamos, los distintos países en América Latina. Ahora, es una desgracia, voy a decirlo así, de que siga existiendo la Escuela de las Américas donde se preparan los oficiales. En Chile, para que el mundo lo sepa, siguen preparándose en Estados Unidos en la escuela, digamos, esta escuela especial donde preparan a torturadores, que ya no tiene el mismo nombre que tenía antes, claro. Pero siguen preparándose de la misma manera. Por eso es que no es por casualidad que tenemos tantos generales procesados, porque creen Exacto. que pueden hacer lo que quieren en este Exacto. país, se creen dueños. Claro. Todos los generales, después de Salvador Allende, después del gobierno de Salvador Allende, después de que ellos dieron el golpe de Estado, digamos, están procesados por ladrones y por crímenes, crímenes de lesa humanidad. Y no solamente generales, claro. Hay que dejarlo claro. También diputados, claro. También senadores, gente que está ahí hoy en día determinando los destinos de esta patria. Obvio. Desgraciadamente,
y lo hemos podido ver, digamos, durante la historia de Chile y durante fundamentalmente los últimos 30 años, cómo el Poder Judicial se hinca ante la burguesía y hace lo que ellos les piden para poder mantener las granjerías, solo para mantener la granjería y el poder que tienen de hacer lo que quieren en este país. Es una desgracia, es una desgracia este país en lo que se ha convertido, no tiene historia, ha perdido la identidad total. Bueno, exacto. Ahí habló el presidente Boris recién, en la tarde, después que todos los presidentes empezaron a hablar. Él también condena el golpe en Bolivia. Aquí tengo parte de lo que dijo. A ver, lo estábamos criticando, pues salió un poco tarde. Parece que no escuchó, güey. A ver, espérate, estoy tratando de que sale. Que no sé por qué no me sale. Por algunos sectores del ejército, he escrito inmediatamente al presidente legítimo en ejercicio, Luis Arce, para ofrecerle nuestra solidaridad. Conversé con el canciller Alberto Van Claveren también, que en este momento se encuentra en Nueva York, en la postulación de Valparaíso como sede de la PBNJ, para que estamos absolutamente alineados desde el Estado chileno en la defensa de la democracia en Bolivia. Condenamos este intento de golpe de Estado, hacemos un llamado a que las instituciones funcionen, que se respete la Constitución, las leyes, que esperamos no haya ningún tipo de heridos y que el gobierno legítimo del presidente Luis Arce se mantenga y pueda seguir adelante con el mandato que le ha entregado el pueblo boliviano. Nosotros respaldamos a el actual gobierno de Bolivia de Luis Arce y condenamos este intento de golpe de Estado desde Chile y lo vamos a plantear en todas las instancias, en particular en la asamblea de la OEA que se realiza el día de mañana, en donde va a participar también nuestro canciller. Ya, bueno, por lo menos salió. Por lo menos un poco tarde, pero algo es algo, dijo. Claro. Esto es hace como pocos minutos atrás, ¿no? Ya. Sí, a lo mejor nos escuchó a nosotros, güey. Bueno, yo lo siento por... Hace 2 minutos. Ya, tiene que haber escuchado, güey. Yo desgraciadamente no habíamos escuchado esa noticia. Bueno, fue hace 2 minutos y obviamente, claramente está demostrado que estaba esperando, digamos, lo que decían los demás o cuál era la tarea o las directrices quizás desde el mismo Estados Unidos, pues cuando se dieron cuenta de que el pueblo organizado de Bolivia, digamos, no iba a permitir el golpe de Estado, tienen que haberse echado para atrás, claro, es lo más probable, porque son así, claro, son así, lo han hecho toda la vida, dijeron de que nunca habían participado en el atentado, y resulta que está demostrado por un montón de ¿cómo se llama?, de documentos que están desclasificados, de que participaron directamente en la formación, en el financiamiento del golpe de Estado, y además prácticamente tuvieron a sus hombres aquí también trabajando, no olvidemos, en Valparaíso, con UNITAS, estuvieron con los barcos, digamos, Estados Unidos ahí apuntando a ¿cómo se llama?, a dar el golpe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, qué bueno que Boris en este momento haya reaccionado, y qué bueno qué pena que no haya sido cuando estaba pasando la situación, porque ahí habría hablado muy bien del presidente, pero resulta que se ha equivocado constantemente ahora mismo en esta supuesta encuentros de paz, en donde lo único que fueron a preparar las armas, a preparar, digamos, a distintos países para que pudieran financiar, digamos, con mayor armamento a Ucrania, al régimen de Zelensky y a la OTAN, digamos, para que, ¿cómo se llama?, para que enfrentara a Rusia, digamos. Le tienen un temor terrible porque saben que Rusia está cambiando el mundo, está cambiando el curso del mundo, está cambiando la geopolítica. Ya no es el dólar lo que está determinando. No olvidemos que aquí en Cuba va a empezar, va a haber un banco ruso que va a estar, digamos, ayudando a financiar, a producir vehículos en Cuba. Van a haber empresas que van a producir cosas que nosotros ni siquiera hacemos. Y a la larga se va a transformar en potencia Cuba, como lo es China. Una potencia que además lo más probable es que Estados Unidos comience nuevamente a buscar la manera de dar un golpe de Estado o violentar, digamos, al pueblo de Cuba. Pero están perdidos. Yo creo que el pueblo de Cuba es muy, muy similar al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolivia. El pueblo va a salir a las calles, como ocurrió en Bahía Cochino, ¿no es cierto?, en que salió el pueblo cubano y pegó una patada en la raja a todos los yanquis miserables y gusanos que venían
en esa delegación de miserables y vendidos. Ya que estamos en el análisis internacional, yo quisiera citar un par de cosas importantes que ocurren, porque esto se da en un contexto internacional entre los gobiernos globalistas como el nuestro y los gobiernos soberanistas como el gobierno de México, como el gobierno de Colombia y el gobierno de Bolivia. Son países que respetan su soberanía, o sea, claro, tienen empresas nacionales con estatales y no se avergüenzan de eso, porque aquí en Chile decir Codelco, oye, avergonzarse poco, claro, que tengamos, claro, oye, perdón por tener empresas estatales, ENAP, oye, perdón, porque que sea, claro, se las vamos a dar a los privados porque eso es lo que quieren los privados, quieren. Oye, y esta tener... cuestión de Bolivia, quería agregar un poquito más. Dale. A raíz de lo que tú dijiste y lo que acaba de decir J respecto a la intervención de Estados Unidos, recordemos que Julian Assange fue liberado a través de una negociación, se tuvo que declarar él como conspirador contra el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos le quiso aplicar la legislación antiespionaje a un divulgador o algún agente de noticias de comunicación como es Julian Assange, que es de nacionalidad australiana. No correspondía a los 5 años que pasó en prisión, que lo fueron dilatando ahí en Gran Bretaña, lo mantuvieron en Inglaterra. ¿Y por qué? Por denunciar justamente los crímenes de lesa humanidad, los crímenes que comete Estados Unidos a través de la CIA, por agentes de Estado, encubiertos en Irak, en Irán, entonces en Libia. Bueno, y esas Wikileaks al final vinieron a alumbrar a todos los países árabes que ahora se alinean en los BRICS, vinieron a alumbrar que su hermanito mayor, que era Estados Unidos, pucha, que los que conspiraba por mantener la enemistad y los países revueltos, como financia también los movimientos musulmanes yihadistas. Estamos hablando de ISIS, eso lo financia completamente la CIA. Y es importante lo que acabas de decir tú, porque el BRICS anuncia planes de abandonar por completo el dólar estadounidense como moneda de reserva dentro de los próximos 3 años. ¿Ah? Y este BRICS lo conforman, recordemos, una alianza económico-social que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, y en octubre tienen su próxima cumbre y se definen la integración de otros países. Estamos hablando de toda la esfera asiática. Hay más de 40 países entre esos países africanos que quieren incluirse en esta alianza, porque esta alianza es de cooperación, no de sometimiento militar, como lo hacen los estadounidenses, que te ponen al tiro, y ocuparon durante muchos años, tuvieron a Arabia Saudita bajo la amenaza de que si no aceptaban el petrodólar, le invadían el país. Pues bajo esos acuerdos se logró tener el petrodólar cuando se cambió al patrón oro al patrón del dólar como moneda de cambio. Claro. Bueno, qué interesante, porque si uno piensa en la historia mundial, digamos, se puede dar cuenta que Asia es uno de los países que de alguna manera llegó, nosotros latinoamericanos, o América mejor dicho, tiene mucho de Asia. Tenemos que agradecerle mucho a Asia antes de que llegara a España, digamos, aquí, porque Asia, cuando llegó aquí, ayudó a fortalecer, digamos, la tecnología, entre comillas, el desarrollo en general. Claro. Que no le digo. Claro. Dale no. Ya, dale nomás. Entonces lo que ¿cómo se llama? Lo que tenemos, digamos, desde el momento que llega a España es solamente una manera salvaje de colonizar, digamos, América Latina, y que desgraciadamente esa manera salvaje de colonizarnos también nos constituyó en un país colonizado de manera desvergonzada, digamos, y que además, ¿cómo se llama esto? Nos hemos terminado convirtiendo en Eduardo ya, toma asiento, hermano. En un, ¿cómo se llama esto? En un país llamémoslo tercermundista, sin ninguna capacidad de reacción ante nada, ninguna decisión ante nada, porque terminamos siendo hasta hoy, después de la colonia española, hasta hoy siendo colonia norteamericana, y además hablando desde las decisiones de ellos. Eso. Sí. Bueno, acaba de llegar Eduardo. Estamos tratando aquí el tema justamente del golpe de Estado a Bolivia. Que fue el fracasado golpe de Estado. El fracasado. Claro, que terminó con este general golpista excluido de las Fuerzas Armadas y defenestrado por el presidente electo don Luis Arce
¿Cuál es tu opinión, querido Lalo? A mí me parece realmente, me parece realmente maravilloso lo que acaba de pasar en Bolivia, compañeros. ¿Por qué? Porque más allá de la locura personal de este proyecto de tirano fracasado de Bolivia, demuestra el cambio histórico que ha tenido nuestra patria grande latinoamericana respecto a los intentos del fascismo de dominarla mediante la fuerza de las armas. Si nosotros recordamos, por ejemplo, justamente estamos recordando el natalicio de nuestro presidente Allende, que murió antes de rendirse ante una intentona golpista. Y esa intentona golpista nos demoramos 17 años en poder derrotarlo. Bueno, hace un par de años en Bolivia hubo una nueva intentona golpista, porque no aprenden los golpistas, siguen intentando. Esa intentona golpista, el pueblo boliviano, se demoró un par de meses en poder derrotarlo. Bueno, y ahora nuevamente hay otra intentona golpista de nuevo en Bolivia, y esta vez no se demoraron ni 17 años ni 2 meses, se demoraron menos de 17 horas en derrotar esa intentona golpista. ¿Qué demuestra esto? Que esa estrategia brutal de dominar mediante la fuerza de las armas a los pueblos latinoamericanos está absolutamente pasada de la historia. Ya no están las condiciones para que los fascistas sudamericanos puedan soñar en este momento en dominarnos mediante golpes de Estado. Y eso está quedando más que claro con los sucesos. Pero cuidado, los que no conocemos la historia de Chile y la vivimos, porque a mí siempre me dicen, oye, ¿conocer la historia? No, yo la viví. Estuve preso para el golpe de Estado en Tejas Verdes. Yo te digo, Eduardo y Jota, que no nos podemos confiar, porque puede ser una estrategia como lo que hicieron en Chile para probar qué poder tenía el pueblo, salir a la calle, qué poder de fuego tenía. Acuérdate que Salvador Allende elogió a Pinochet, que había marchado desde Recoleta a defender la Constitución. Me acuerdo perfecto. Claro, entonces 2 veces después todo lo que para mí, Eduardo y Jota, lo que salga de la boca de un miserable uniformado, para mí me asiste en duda. Perdón, pero me asiste en duda. Pues son tipos que han demostrado en toda América Latina y en el mundo de ser vendidos al imperio norteamericano, a la OTAN, de andar detrás de migajas, de prebendas, pero no andar detrás de los bienes que son legítimos de los pueblos, como son sus riquezas básicas. Por supuesto, pero yo creo que esa duda la va a contestar la realidad, más claro. Entonces rápidamente nos vamos a enterar si era una estrategia y si después viene un segundo golpe de Estado en Bolivia. Yo lo dudo mucho, te digo desde acá que lo dudo mucho. Claro, yo también creo que hay una diferencia garrafal y delante intenté, digamos, explicar un poco por qué esta diferencia entre Bolivia y Chile, fundamentalmente porque tiene que ver con un problema de identidad. Claro. Nosotros no hemos sido capaces de descolonizarnos. A diferencia de Bolivia, Bolivia no ha tenido que descolonizarse solamente, porque Bolivia tiene un montón de grupos indígenas que están súper claros y que siguen siendo indígenas. La gente en Bolivia sigue vistiendo como vestía antes. En Chile les da vergüenza vestirse como mapuche. En Bolivia se sienten orgullosos de vestirse como chola o andar con sus polleras. Se sienten orgullosos como hablan. Además hablan mejor que nosotros, tienen mucho más respeto a la manera de hablar e incluso por un lado a expresarse y por otro lado también a actuar en relación a los seres humanos, entre otros, digamos. Esa es la gran diferencia. Y además la oligarquía en Bolivia hace rato está siendo, ¿cómo se llama esto? Detenida, digamos, por un proceso de una industria cultural que se está instalando en Bolivia, que es radicalmente distinta a la industria cultural que se instaló en este país, que se instala y que se mantiene instalando y que se mantiene hasta ahora. En Bolivia han logrado establecer una manera de vivir distinta. Ellos hablan de una sociedad distinta, de las relaciones humanas de manera distinta. Ellos hablan de la Pachamama. El presidente cree en la Pachamama. El presidente no va a meter presos a los indígenas por querer soberanía en sus territorios. No va a meterlos en presos, pero aquí en Chile sí lo hacen y sí maltratan, digamos, a los compañeros mapuche, a los hermanos mapuche y a los hermanos aymara y a los hermanos, en realidad, de toda la
la gama de todos los grupos indígenas que hay en este país. Los maltrata. ¿Y por qué los maltrata? Porque al maltratarlo queda bien con la oligarquía. ¿Quién es la oligarquía? Estos bastardos que se han adueñado, que se han enriquecido, robándonos las riquezas naturales o los recursos naturales a esta patria. Sí, pues, no olvidemos que la persecución a los pueblos indígenas se gesta justamente porque tienen una organización comunitaria, que no tiene que ver con la gestión capitalista de los recursos ni de las tierras. Entonces, los globalistas lo que quieren eliminar todo tipo de resistencia cultural y resistencia económica y de tradición que tiene que ver con una gestión sustentable de los recursos, sino que aquí, por eso desgraciadamente aquí en Chile alguien dijo que se había impuesto el sistema más de la forma más fascista posible, se había puesto el capitalismo más salvaje. Claro, porque tenemos la AFP que sostiene el sistema. ¿En qué país del mundo se les da la soberanía a 7 familias del mar territorial? Claro. ¿En qué país del mundo el agua está en manos de los privados? En Chile, pues. Claro. El país más extremista en lo que es el neoliberalismo implantado a partir de los 80 bajo la doctrina de Milton Friedman, y que por supuesto Milei tenía tenemos que ser como los hermanos chilenos. Oye, el fenómeno Argentina y Chile, hay que remontarse a la historia, compañeros. Recordemos que los nazis que se alcanzaron a arrancar del tribunal de Nuremberg se vinieron a Argentina y a Chile, y aquí en Chile le dieron, a Argentina le dieron una estancia igual. Son dos países que están proclives a... el Poder Judicial no permitió de que uno de los nazis más asquerosos, que Salvador Allende, digamos, denunció a Alemania y pidió la extradición, el Poder Judicial en Chile impidió de que ese nazi se fuera de este país, al Walter Rau. Ahora, el tipo que enseñó, que asesinaba a las personas metiéndole monóxido de carbono en los vehículos cuando eran trasladados de un espacio a otro. Claro. Este tipo asesinó a millones de personas. Y aquí en Chile el Poder Judicial, Poder Judicial, no otro, Poder Judicial, porque no ha cambiado, no ha sido descabezado, todo lo contrario, siguen funcionando y actuando de manera desvergonzada impune ante esta situación. Entonces, no solo eso, sino que además nosotros hemos tenido 50 años, después de los 17 años de dictadura cívico-militar, hemos seguido conviviendo con leyes, con decisiones, con cultura degenerada, instalada en el gobierno cívico-militar. O sea, nosotros hemos vivido espuriamente durante estos 30 años y quizás vamos a vivir mucho más en esas condiciones porque hemos aceptado constituciones de Pinochet y además porque nadie ha puesto en duda los 17 años de dictadura como un gobierno. Lo han aceptado como un gobierno, lo han aceptado en el sentido de que incluso yo el otro día escuchaba que alguien decía, no, en el año 85 se firmó el acuerdo de la guerra con Argentina. ¿Y quién firmó ese acuerdo? ¿Qué presidente elegido? ¿Qué organización elegida por este país? Lo hizo Pinochet, po. Lo hizo Pinochet. ¿Qué derecho? ¿Qué legitimidad tiene, pues, weón? ¿Qué legitimidad, exactamente? ¿Qué legitimidad existen dentro de esos 17 años que nosotros la aceptamos? Claro. ¿Que Chile la acepta? ¿A dónde están estos sujetos democráticos que estudiaron democracia, que son parlamentarios, diputados, senadores, que participan del gobierno neoliberal, digamos, partidos políticos, partido socialista, partido comunista, la democracia cristiana, hoy en día Frente Amplio, y etcétera, la Renovación Nacional, y todos esos fascistas que están ahí instalados? Claro, andamos detrás del pecunio económico, más claro, que nada. ¿Quiénes son? Claro. ¿Y cómo no desconocen ese mundillo? Fíjate que yo quiero sacar a colación un hecho que pasó ayer o anteayer. Resulta que dejaron en libertad este consumidor de cocaína, empresario de Las Condes, que mató a una ciudadana. Y fíjate que la persecutora, la fiscal, ¿sabes tú que hizo una declaración? Se llamaba la víctima. Claro, hizo una declaración, ¿la viste tú en El Ciudadano? Donde dice
el periodista ciudadano del Perú le dice que cuál es su opinión referente al dictamen que entrega la Corte, y dice, bueno, yo no esperaba mucho más, dijo, porque en este país, usted sabe, dijo, si usted es empresario y tiene plata, lo obtiene la libertad. Lo dice la persecutora, compadre. Ese es el país que tenemos. Sí, pues. Tuvimos una regresión de 200 años en nuestra historia republicana, claramente. Claro. Y la hemos obtenido bajo la consolidación de los gobiernos así llamados democráticos que hizo la nueva mayoría o ex concertación, y que ahora se llama la Alianza Mejor Chile Contigo. Y eso es una cosa que yo, si tuviera la opción de proponer una ley, prohibiría. La capacidad de ponerse nombres distintos a los partidos que uno representa. Exacto, porque eso engañar a la gente. Ahora me preguntaban los vecinos, ¿y por quién votamos en la feria? Y uno mira en los nombres de las alianzas que se presentan al voto popular. Todas dicen Viva Chile. Claro. Un Chile mejor, un Chile más seguro. Claro. Nadie dice qué partidos hay detrás de esa alianza. Es un engaño. Es como Alessandri. Si fue publicidad engañosa. Claro, si Alessandri fue tan buen alcalde de Santiago Centro, preséntese como candidato por Santiago Centro. Pues para allá, para la dehesa, porque fue tan malo, tan miserable. Correcto. Que eso es para engañar a la gente. Hablando de eso, me interesaría hacer una denuncia relativa a San Joaquín. Ustedes saben que en San Joaquín hubo 17 años un alcalde que se llamó Sergio Echeverría, supuestamente un alcalde socialista, que está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por haber perdido 10.000 millones de pesos en fondos para la educación, ¿verdad? Además de una serie más de acusaciones de corrupción, de maltrato animal criminal durante su gestión, ¿verdad? De tal manera que él no tiene ninguna posibilidad, frente a la gestión bastante correcta, a mi entender, que ha hecho el alcalde Labra en su periodo, de volver a ser electo. Entonces está presentando a las elecciones. Y está haciendo un video en el que explica esa situación, ¿ah? Sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, y él sabe perfectamente que no va a volver a ser alcalde de San... ¿Por qué se está presentando? Bueno, resulta que justamente como Cecilia nos menciona, existe una imagen que lo sorprende a él en un conspicuo café de Vitacura, probablemente, de Las Condes, si es que no, conversando, ¿vienen con quién? ¿Con quién? ¿Con Cas? No. ¿Ángel Valencia? No. Con el señor Nova Figueroa. ¿Quién es el señor Nova Figueroa? Es un ex militar ultraderechista que se presenta por la derecha a candidato en San Joaquín. ¿Qué hace el ex alcalde socialista tomando tecito? Les voy a mandar la imagen para que la hagan pública, con el candidato de la ultraderecha. Súper simple. La derecha jamás ha ganado nada en San Joaquín y saben que son minoría. Claro. La única posibilidad que tendrían de ganar las elecciones es que la izquierda o el poder popular de San Joaquín se divida en dos votaciones. Claro. Es por eso que vemos conversando al ex alcalde socialista con este candidato fascista. Claro. Porque el señor Echeverría se está presentando no para ganar esta elección, sino para dividir el voto del pueblo y que pueda salir la derecha por primera vez en la historia. Claro. Eso es lo que quiero denunciar a todos los vecinos de San Joaquín. Y tenemos harta gente que nos escucha, pero harta gente acá. Ojo con Echeverría. Sí, yo me preguntaba por qué Echeverría volvía a la carga. No era para hacer una mejor comuna. No, está claro, ¿no? Oye, quería hablar un poco acerca, ya que hemos tratado el tema de la soberanía, todo eso, abordar el tema de la contingencia, que es la negación del Ministerio de Hacienda. Dice que no tiene plata para generar un subsidio, o sea, hay un subsidio para el alza de la luz, pero tenéis que cumplir como 40 requisitos y ser pobre y ir bajo los puentes y estar a punto de morirte para que te den el subsidio. Muchas veces no tenéis ni luz porque es una carpa, güey. Entonces, dice, es cierto, yo le creo cuando dice Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que no hay plata. Pero ¿a dónde está la plata del Estado en subsidio? ¿Los camioneros? Claro. Los camioneros hicieron paros sucesivos, ¿para qué? Para mantener el subsidio al petróleo, que es parte del negocio de ellos. Ellos no hacen tanto ganancia con las cargas. O sea, ganan una parte, pero la gran ganancia está, como bien nos dijo nuestro amigo camionero, ¿cuál era el nombre de él? Daniel Tomás. Daniel Tomás, que nos dijo que el negocio estaba en que ellos recuperaban el IVA de la gasolina y el petróleo que les daba la ENAP. Claro. Pero además, como tienen gasolineras propias, el ENAP se los vende a un precio preferente, por lo tanto hay doble ganancia ahí.
Entonces cuando me preguntan a mí dónde hay plata para el subsidio eléctrico, ahí Claro, claro. Ahí Y está. lo otro que los alcaldes de la derecha que se han robado todo Chile, ahora salió del algorrobo, pues, weón. Renovación Nacional, 1.000 y tantos millones. Y tienen al Jadwe preso por nada, weón. ¿Ah? Entonces, esa es la justicia que negoció el señor Desbordes, que negocia los jueces que negociaba el señor Desbordes, que los jueces que negociaba el Mosilla. Ahí están, pues, esos son. Sí, y pero- el señor Piñera, que también era el engranaje de este cuento. Además, no olvidemos también que los recursos no solamente están ahí en los camioneros, están en los madereros. También. Él les regala los pinos. Claro. O sea, el Estado financia, digamos, Subsidia. que planten Claro. que subsidian la plantación, digamos, de pinares, Claro. que destruyen el ecosistema, que generan acidez en la tierra, que desaparece el agua, digamos, y todos los animales que de alguna manera podrían subsistir en un bosque desaparecen. Claro. Porque ni siquiera los pájaros hacen nido en los pinos. Claro. Y debajo de los pinos no crece nada más porque se produce una acidez en la tierra, pero además se orada la tierra porque ese pino no genera, digamos, capa orgánica. Entonces, el Estado de Chile financia el que sigan plantando pino, porque el pino se demora 15 años en crecer, en tener un palo de 15 metros. Eso les sirve mucho, digamos, porque lo venden y les da lo mismo que destruyan la tierra. Bueno, les dio lo mismo desde el momento que lo plantaron. Por supuesto. En los años Es que 40, estos buenos- cuando partieron estos buenos le da diciendo lo mismo todo, pues, de que bueno. supuestamente era para evitar, digamos, la erosión en la cordillera de los Andes, digamos. Claro. Que era en la cordillera de la costa. De la costa. Que era una mentira, digamos. Claro. Y tras lo cual, si ustedes me permiten, tras regalarles la mitad de los costos de lo que le cuesta a una maderera criar un pino, se benefician después de la estructura de impuestos de la ley chilena que les permite declarar ganancias negativas y por lo tanto pagar impuestos. Cero plurales. impuestos. O sea, Eludir impuestos. no solo les pagamos el capital de trabajo, sino que les perdonamos los impuestos, como a todo gran empresario chileno, por la estructura de las leyes de impuestos chilenas, que legalizan el robo, legalizan la evasión de impuestos, le dicen elusión cuando es evasión legal. La ISAPRE hoy en día, Claro. el robo, weón. el robo desvergonzado de Oye, la un ISAPRE. amigo mío que Están él haya defendiendo sacado la las madereras cuenta. cuando atacan al pueblo mapuche. Claro, Están defendiendo el negocio más redondo del mundo. Exacto. Un amigo mío me decía, oye, yo tenía calculado que tenían que devolverme 300 lucas. Fui a negociar con la ISAPRE, weón, devolvieron y me 200. pasaron 3 lucas. Y yo le dije, ¿qué es lo que esto? Esto es lo que le debemos. Así de simple. Oye, bueno, hoy día el programa lo titulamos con el tema del golpe frustrado en Bolivia, y saludamos al pueblo boliviano por ese coraje, por esa dignidad que tiene, que ojalá todos los chilenos la tuviéramos, pero también tenemos que conmemorar o celebrar, porque fue una celebración el que la naturaleza, el cosmos, haya dado a un hombre tan digno, tan valiente, tan consecuente como Salvador Allende. Hoy día está de natalicio los 119 años del presidente, ¿119? Sí. Del presidente Salvador Allende. Eduardo, ¿cómo calificarías tú la labor que hizo el presidente Allende, tanto siendo senador, ¿no es cierto?, luego ministro, fue ministro también de salud y presidente de la República? ¿Cuál es el legado que según tú deja Allende en esa época? Porque después le vamos a preguntar a José sobre el periodo de gobierno. Allende, en 3 palabras, cambió el mundo completamente. Hoy en día, el mundo entero, las democracias burguesas de Europa, las democracias liberadas de Sudamérica o de Asia o en cualquier país del mundo, se benefician del pensamiento y del desarrollo de la historia que logró el presidente Allende al reinterpretar los principios del marxismo ortodoxo y por primera vez en la historia demostrar que se podía llegar al poder a través de los votos de un pueblo. Y eso fue lo que le costó la vida, eso fue lo que le costó que los imperios del mundo se pusieran de acuerdo, uno para no ayudarlo y el otro para eliminarlo mediante la violencia. Entonces, ¿qué podríamos decir, qué podría yo decir del presidente Allende? Nada más que eso, que cambió el mundo, que cambió el universo. Gracias, le diría yo.
Sí, pues ¿qué más decir? Pues 116 años de un aniversario que respetuosamente lo recordamos, con cariño, con amor, porque este sujeto, este presidente, fue uno de los presidentes que enseñó, digamos, a querernos entre nosotros, a establecer unas relaciones distintas, digamos, entre los seres humanos, a cuidarnos. No olvidemos que él era uno de los muy preocupados de los niños, sacó el medio litro de leche, digamos, para todos, sin distinción, digamos. Él se dedicaba fundamentalmente a que estas relaciones humanas se establecieran de manera sana y de manera, digamos, humanitaria. Yo creo que el gobierno de Salvador Allende, los 3 años los 1000 días. Los 1000 días que le llaman, generó cambios radicales en nosotros. Por eso es que la dictadura cívico-militar lo que vino a hacer fue asesinar a la gente que sabía y que quería Salvador Allende y que lo apoyaba y que lo acompañaba, porque sabían que esa gente era la gente que el día de mañana iba a contar quién era Salvador Allende. Desgraciadamente asesinaron, detuvieron, le metieron miedo, asustaron a un montón de miles de personas en Chile, que obviamente tenemos lo que tenemos. Pues no olvidemos de que no fue casual, digamos, que instalaron el ladrillo que era un proyecto político que tenía la derecha de hacía muchos años, de los años 50. El ladrillo era un proyecto político que fueron construyendo al calor de la escuela, digamos, de los Chicago Boys en Estados Unidos, que Estados Unidos regalaba, digamos, magíster y posgrado, digamos, en Estados Unidos para estudiar el neoliberalismo, digamos. Y de ahí, de ese proceso, de ese producto, salió el ladrillo, que intentaron en algún momento dado hacer que un presidente que era de derecha lo llevara a la práctica, y les dijo a la derecha, le dijo, no puedo llevar a la práctica no puedo poner, digamos, una barbaridad, ese proyecto político en nuestro país, no lo puedo llevar a cabo porque tendría que dar un golpe de Estado. No dijo otra cosa, que dijo que porque tenía que dar un golpe de Estado, porque era un cambio radical, no solamente desde el punto de vista económico, sino que cultural. La sociedad cambiaba radicalmente. Si uno lee el ladrillo se va a dar cuenta que uno no puede ser amigo del otro, porque cada sujeto se rasca con su propia uña, porque cada sujeto camina en torno a ser más exitoso que el otro, por tanto tiene que pasar sobre el otro para poder ser más exitoso. Si uno lee el ladrillo, lee la vergüenza de una sociedad que se va a autodestruir así entre ellos mismos. Claro. Y por eso la diferencia con Salvador Allende es que había una mirada de lo que era el ser humano radicalmente distinta. Salvador Allende hablaba del ser humano, claro. La dictadura cívico-militar enseñó y produjo a un sujeto distinto, radicalmente distinto, que no se preocupa del otro. Así estamos hoy en día. Por eso, señor Boris, recién a media hora, digamos, de que se había logrado retomar, digamos, el curso de la democracia en Bolivia, recién viene a hablar. No es casualidad, digamos. Claro. Es un sujeto pero joven. hay una cosa que hay que tener claridad. No sé usted, yo tuve la suerte de leer el libro que se llama La economía del futuro, creo que es de Milton Friedman. Y fíjate que ahí sale un hecho que yo... La ciencia, la tuya. Claro, lo he señalado en varios programas, cuando se habla de la delincuencia. Y Milton Friedman sostiene en este libro que la delincuencia es el principal eje motor de las políticas de progreso. Porque a ti cuando te roban, tú tienes que comprar y hace girar la economía. Las empresas de seguro, los bancos, todos crecen al calor de la delincuencia. Y cuando habla del narcotráfico o de los vicios, ¿no es cierto?, todo esto que vive el sistema capitalista, él también dice, hay que ver cuántos millones de dólares ingresan a las arcas bancarias y del Estado a través de las importaciones y exportaciones de droga. Entonces es lo que tenemos hoy día. Miren hoy día cómo las empresas aseguradoras han ganado plata, miren cómo han ganado plata los abogados. Todos han ganado plata. ¿verdad? Bueno, no por casualidad que no quieren permitir, digamos, que se pueda revisar lo que tienen en los bancos. Pues. Recuérdate que Matei, que es la principal candidata que tiene la derecha ahora,
en un momento se negó al levantamiento del secreto bancario, que es la base para meterse a las cuentas de los narcotráficos y desbaratar estas bandas de crimen organizado multinacional, porque no ni siquiera son de un país, son de varias, están en varios países, y que son la fuente de liquidez para muchos bancos y para toda la banca. Entonces le eliminan un cliente súper importante porque es el que le llega. Ellos, los bancos lavan plata, o sea, se hacen lavado activo a través de los bancos. Oye, no olvidemos, había un libro que se llamaba la larga línea blanca de la dictadura cívico-militar. Cuando Pinochet, junto con otros empresarios argentinos, ¿cómo se llama? Traficaban armas y cocaína. Bueno, pero en el complejo químico industrial del ejército talagante hacían la cocaína negra. No recordemos que la mandaban como pólvora para afuera. Fue el ministro del Interior del ingenio de la dictadura, el genio Malévolo de la dictadura. Claro, fue el ministro Montero del Interior, fue el que inició la importación de clandestina de drogas al país. Acuérdate que empezaron con los toples, por ahí llegaba la CNI, por ahí hacían circular, empezaron y después llegó a las poblaciones. ¿Por qué? Porque hay que eliminar también al enemigo, al pensante. No, al enemigo más potente, que le llaman ellos, que son los pobres, porque los pobres son los que, como no tienen nada, van a arrancar más el pellejo cuando se trate de situaciones conflictivas, son un factor. Y los otros son los jóvenes. Porque los jóvenes son los que cambian el mundo y son los que... Por eso lo eliminan. Ojo que ese es un método instalado por Estados Unidos que se llamó la estrategia de guerra de baja intensidad. Claro. Que era que en Chile existía el enemigo interno. ¿Quién era el enemigo interno? El sujeto que peleaba por los derechos, el que peleaba por la soberanía, el que peleaba por la justicia. Ese era el sujeto más peligroso que pueden tener. Hoy en día el peligroso es el estudiante, el peligroso es el trabajador con conciencia, el peligroso es la mujer, digamos, que lucha por sus derechos, el mapuche por su tierra. Esos son los peligrosos, son el enemigo interno de este país. Bueno, nosotros en el programa pasado yo tiré un comentario con sarcasmo cuando dije que la derecha está muy preocupada de que, y peleando por todos los flancos, de que se le autoriza a Carabineros a disparar a cualquier persona a la calle. Pues la pregunta, yo creo que la respuesta es clara. Lo que quiere la derecha es que los Carabineros salgan a dispararle a los que andan peleando por el pan, a los viejos que salen a pedir un sueldo digno, pero a los delincuentes no, pues ya se lo están echando y todos los días matan un pato malo y no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere la derecha? Lo otro que busca la derecha es eso, que los carabineros estén autorizados para matar a la gente que pide dignidad. ¿Se dan cuenta que lo que les hablaba yo antes con respecto a la cultura, a la industria cultural, ustedes saben que esto no es casual? No. ¿Se acuerdan hace unos años atrás cuando decían, mate un flaite? Claro. ¿Se acuerdan? Lo decían en la radio. Claro. Pitéate un flaite. Claro. Eso lo decían en la radio. Eso es industria cultural, esa es la cultura. Claro. La cultura del odio, la cultura de la maldad, la cultura del fascismo, la cultura del nazismo, la cultura de estos pedófilos, de estos imbéciles, malditos, asquerosos, bastardos, no sé cómo llamarlos, porque se han unido entre generales, entre oficiales de las Fuerzas Armadas malcriados, malditos bastardos, digamos, junto con estos senadores de la República de derecha que se hacen llamar republicanos, que no tienen nada republicano, o de patriota, que no tienen nada de patriota porque nunca han luchado por su patria. Del golpe que le entregó toda la riqueza, la entregó a los yanquis. Y que sigue entregándole, digamos, los recursos naturales a otros países, digamos. Claro. Estos bastardos no tienen ninguna. Y el Poder Judicial, que otra mierda también, que es una vergüenza. Guatones camuflados, digamos, están ahí robándose y sobreviviendo de las granjerías. Bueno, recordemos que cuando este fiscal se metió en la investigación de la Corpesca, parece que fue, que lo sacaron, y ahora 9 fiscales, ¿cuánto se llama que siempre a veces lo interrogan, lo entrevistan en la televisión? No me acuerdo. Que se metió las manos ahí para que se investigara el caso Corpesca y salió o SQM, por el caso de SQM. ¿Tiene Carlos Gajardo? Gajardo. Y no eran buenas, fueron los dos que se auto salieron del claro, porque eran que estaban puro hueando. El fiscal nacional los excluyó a ellos de la investigación que estaban trabajando y aceptó el arreglo
arreglo amistoso con el señor Moreira. Claro. Y las clases de ética. Correcto. Claro, recordemos que están para echarlo a la contingencia nuevamente, porque están el biotren y todo el metrotren, ustedes saben que están en paro a raíz de este accidente, que hizo recaer toda la responsabilidad en 12 maquinistas de EFE. Claro. Y los maquinistas decían que los ejecutivos de EFE no se habían preocupado de dar condiciones de seguridad, y esto ocurrió, ustedes saben, con aparte del choque de trenes, que una destrucción de carros. Hubo 2 muertes. Fíjate que ahí y espérate, la paralización de la Federación de Maquinistas que continúa, que empezó hace ¿cuánto? ¿El lunes? Sí. Desde las 17 horas de este 26 de junio se suspenden por completo los servicios al horario de punta de la tarde del biotren, y el transporte se mantendrá a través de buses, medida que ya viene aplicado. También pasa a Nuevo San Bernardo, y consideramos una medida saludable de los trabajadores de la Federación Ferroviaria, que se pongan de pie, pero es una lástima que tengan que morir 2 de sus asociados, y más encima que los culpen a ellos de una negligencia que tiene que ver con la gestión de la empresa. Claro, fíjate que no está en sus manos. A mí en este país, compadre, todo me huele a podrido, bueno. Aquí no se clarificó la quema de estaciones del metro. Qué extraño, sospechosa la hueá. El caso de la quema con 100 y tantos muertos en Viña del Mar, aparece un bombero que era republicano de derecha, que lo dice el propio, reconoce en un programa de televisión, este cabro que vive en Australia, no sé en qué país, que era hijo de exiliado, que llegó aquí a Chile, y dice que él lo conocía a este gallo, y un día le dijo: oye, ¿qué haces tú cuando trabajáis de DJ, weón? ¿Qué haces tú en la extrema derecha? Y lo dice ahí, era de extrema derecha, el que con otro hijo de puta más lanzaron los cigarrillos estos. Ahora, fíjate que resulta sospechoso. Pasa este accidente aéreo, y al otro día en la mañana los canales de televisión están entrevistando a Kass, están entrevistando al hijo del degenerado, hasta el Macaya. ¿Qué cresta tienen que ver? ¿Y qué es lo que dicen? Ay, que los trenes, este es el gobierno, po. Son los comunistas que quieren trenes, estos son los trenes. Entonces resulta sospechoso, ¿no? Hay que recordar que en este país los camioneros han sido siempre una fuerza militante de la ultraderecha. Exacto. Es decir, los gremios de los patrones de los camioneros, más bien. Exacto. No los choferes. Y fueron claves en la destrucción del gobierno popular y en el golpe de Estado contra el presidente Allende. Por supuesto. Y desde entonces el Estado fascista chileno que surgió de ese golpe de Estado les pagó eliminando prácticamente todos los trenes. Claro. Y mejorando las carreteras de tal manera, además de los subsidios que recién mencionábamos, que tienen los camioneros, de tal manera de remunerarlos extraordinariamente por sus servicios. Y hay que recordar también que la derecha se ha opuesto ferozmente al proyecto de trenes para Chile, ¿verdad? Claro. Que ahora justamente se estaba comprobando el funcionamiento de uno de esos nuevos trenes del proyecto. Es sospechoso, Chile, es sospechoso. Y sospechosamente ocurre este accidente. Yo no estoy diciendo necesariamente que tenga que haber sido provocado. Eso lo tendrá que decidir una investigación seria, ¿tá? Lo único que yo digo es que los más beneficiados con que se detengan los trenes para Chile es el gremio de los camioneros. Los gremios de los camioneros, justamente. Sí, pues no olvidemos tampoco que las carreteras casualmente, digamos, con Ricardo Lagos pasaron a ser privadas. Claro. Un elemento de un país estratégico. Exacto. Que no debería tener una empresa privada. Las carreteras, el agua, la luz, son cosas estratégicas que la debe manejar el Estado. Exacto. No entregársela a privados, sobre todo privados que no son ni siquiera chilenos. Pues. Claro. Porque en definitiva, eso, si uno lo piensa, dice, si yo estoy en una guerra, al enemigo no le puedo entregar las armas que son las que yo tengo con las cuales me voy a defender. Pues. Obvio. Aquí no tenemos nada, absolutamente nada. Hemos entregado todo a empresas extranjeras para que hagan lo que quieran. Entonces, no solamente entregan los recursos estratégicos chilenos a empresas privadas y lo hacen de manera como, porque además la gente piensa que, claro, como dicen, ahora sí son carreteras.
Antes no eran carreteras, Claro. antes eran calles con puro hoyo. Y es mentira. Vialidad hacía muy buen trabajo cuidando las carreteras. Es más, las carreteras fueron construidas sobre las carreteras. O le pusieron un par de orillas, digamos, un par de cierres, para que, pudieran cobrarle y no pudiera entrar nadie, digamos, de manera gratuita por esas calles, digamos. Pero estas carreteras estaban hechas antes que estuvieran que se las hubiéramos vendido a los españoles o a los Bueno, lo que se está criticando de las empresas de luz, que se la hayan vendido, digamos. las empresas de luz pues, no han invertido nada, pues. Los postes todos cayéndose, se corta la luz, Claro, se han dedicado solamente a ganar plata. Bueno, como nos está pillando la hora, yo quiero contar una experiencia personal. Yo, hablando de Salvador Allende, a mí me tocó vivir el proceso de Salvador Allende muy de cerca porque mi padre era muy amigo de la familia Marmaduke, obviamente de Salvador Allende. A veces Salvador Allende, cuando iba a ver a la Mama Rosa al Paricoyán, que era donde vivía la Mama Rosa, que la que lo había criado, lo había atendido cuando era niño, estaba en Talagante, pero a puertas del puente que cruzaba al monte. Y mi papá hacía en la casa, nosotros vivimos en Los Chacón, teníamos una casa bien bonita con una pequeña parcela, que estábamos casi frente a la Charito. Mi papá a veces hacía el cordero a la chimenea cuando llegaba Salvador Allende. Yo, desde muy niño, hablemos 11, 12 años, formó parte de mi paraje familiar. Y consejos de él, y uno que yo siempre lo saco a colación cuando decía que para ser un revolucionario había que tomar un niño pobre en brazos y dejarlo ir, porque tú los ibas a buscar en todos los niños pobres. Y por eso vamos a luchar, me decía. Bueno, yo me formé en la J, en la Juventud Comunista, en el año 72, cuando muere Rolando Alarcón. Yo estaba en proceso de gestación de la base de la Juventud Comunista, y yo pedí autorización si le podía poner Rolando Alarcón, porque no tenía clara porque hay dudas de la militancia, y me dijeron que sí. Y yo le puse base a Rolando Alarcón. Y mi historia de vida la hice en trabajo voluntario. Salíamos a arreglar la plaza de los Porotos, el día sábado y domingo transpirando, hacía un cauceo con tomate y ¿cuánto se llama? Y jurel, con cebollita y con pancito, marraquetita calentita, ese era el almuerzo. Estábamos todo el día sábado y domingo arreglando la plaza de los Porotos, la plaza central, Bicentenario, y ya salíamos a cortar el pasto con palas de las calles. Y esa fue mi formación, y la formación de toda la gente izquierda. Y qué distinto, que salta como un balde de agua hirviendo a la conciencia cuando tú te encuentras con una sociedad en que los jóvenes no te dan el asiento en el metro, con una sociedad en que los jóvenes argentinos, olvidándose un pasado miserable y criminal de la derecha y los milicos argentinos, votan por un desquiciado, un enfermo mental, que solo basta escuchar su discurso para darse cuenta que no es un hueón normal, es un psicópata, me refiero a Milei. Y qué orgullo, compañero, qué orgullo cuando ahí me dicen, oye, ¿tú haces propaganda gratis? Sí, yo no cobro por las propagandas que paso, porque yo pienso, bueno, el Totus tiene plata, salen a todos los canales de televisión, y yo, esa pyme, esa niñita que te atiende bien, que te da un chocolatito, puta, ¿por qué no hacerle la propaganda, por hermano? Y yo le hago propaganda y me siento feliz, porque eso lo aprendí de allí. Yo lo que hago, no lo hago porque yo siempre digo, yo no hago lo que hago como soy, no lo hago porque me llamo Máximo Sepúlveda. Yo lo hago porque tuve una escuela de formación social y moral que lamentablemente hoy día no se da. ¿Producto de qué? De un sistema neoliberal, de un sistema egoísta en que te dice que tú tenés que ser, y eres tú. Vaya a misa, te persináis para ti, vaya a la iglesia evangélica, le diezmo al cura para ti. Pero pocas veces miras al hombre, miras al individuo, miras a tu vecino. Y eso es lo que está fallando, yo creo, en esta sociedad. No sé qué opina usted. Sí, yo creo también que la industria cultural ha pegado, como lo decía adelante, la industria cultural ha pegado tremendamente y desgraciadamente, sobre todo en los jóvenes.
a pesar de que ha habido una apertura, los cabros ya han sido capaces de mirar a otro, mirar fuera de este país, y empezar a, constituirse de otras historias también, de otras culturas, de otras maneras de vivir. Yo creo que van a haber cambios importantes, porque además el neoliberalismo es algo que destruye las personas, que destruye las familias, que destruye los países, que destruye la humanidad. El neoliberalismo está en decadencia. Es terrible, así se dice, yo espero que así sea. Mire, yo quería recordar, hace unos días murió la compañera Alicia Azócar, una hermana que ha quedado en la historia de Chile, digamos. Como patriota, digna hija de la clase obrera. Alicia Azócar fue una mujer, digamos, que trabajó con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que desarrolló una serie de acciones de distinto tipo, digamos, así como proteger a los combatientes y también resguardar algunas cosas en torno a la acción y al desarrollo de las actividades que el Frente desarrollaba. En ese sentido, digamos, fue la que arrendó el lugar o la panadería, digamos, la macendería ahí en la Florida, antes de llegar a cerca de Puente Alto, para poder hacer un túnel como de 12 metros aproximadamente, que pasaba por debajo de la carretera. Era un túnel que se hizo debajo de la calle La Florida, para llenarlo de explosivos, que esa era la idea, digamos, y poder hacer volar al maldito tirano, digamos, al ladronzuelo, al pillo, a ese maldito asqueroso. Bueno, como no había explosivo, porque justamente cayó Carrizal, digamos, faltó explosivo, el explosivo no era suficiente, se tuvo que desarrollar la segunda alternativa, que era la operación Siglo XX, que la que se desarrolló en la cuesta, en donde los compañeros, digamos, enfrentaron con armamento, fusilería y con lanzacohetes los autos de la comitiva, en donde todos recordarán, digamos, como los oficiales, digamos, del ejército escapaban y arrancaban, y los como oficiales ratas de la CNI saltaban, digamos, por el puente Maipo para abajo, se quebraban la columna, se tiraban al río Maipo de una manera desvergonzada, se tiraban debajo de los autos, digamos, llorando, digamos, que no le hicieran nada. Por supuesto, nuestros hermanos, digamos, humanistas, respetuosos de la vida, al verlos, digamos, ya como bajas, en el sentido de que ya no disparaban ni un tiro, no le justiciaron como ellos lo hacían. Como ellos lo hacían, claro, exactamente. Bueno, eso quería recordar a esta compañera, porque es una compañera que para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es parte del alma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que además va, como decía delante, a perdurar en la historia, en nuestra historia de Chile, como muchas mujeres patriotas y hombres patriotas, digamos, que dieron su vida por la soberanía, por la justicia, por la dignidad de este país. Y esperamos, yo espero y sueño que los jóvenes chilenos, jóvenes niños, adolescentes y mujeres, digamos, hombres y mujeres, también recojan, digamos, lo que fue Manuel Rodríguez, lo que fue Raúl Pellegrín, Cecilia Magni, esta compañera, digamos, y entreguen Salvador Allende, exactamente, Miguel Enrique, y entreguen, digamos, parte de su vida a la lucha por la independencia y la soberanía que tanto reclama Chile. Bueno, yo quiero hacer una cápite en ese sentido, Jota. Resulta que Pedro Azócar, que hizo el guión del documental Guerrillero en Chilevisión, en una entrevista él dice que lo que le causó más admiración fue el grado de moral y de humanidad que tenían los rodriguistas, el lado humano. Él lo percibió y lo dice en un reportaje, yo se lo mandé a usted, no sé, y él lo dice. A mí lo que más me impactó fue el grado humano que tenían los rodriguistas, y es lo que pareciera que el sistema neoliberal no sirve. Claro, porque el sistema neoliberal le sirve el sistema individualista, porque así el hueón de allá se compra un auto X, el otro quiere un auto XZ, el otro hueón quiere una... Porque te genera esta cosa del tener y ser por lo que tienes y no por lo que eres. Y eso es lo que se perdió. Bueno, le damos con...
le vamos a contar a nuestros auditores que este fin de semana va a estar un poquito helado, porque dicen que va a estar helado, así que les recomendamos que vayan a Entre Compas, calle Biobío, a paso de Santa Rosa, comerse una cazuelita de vacuno, de ave, de pava, guatita a la española, vino navegado que tienen también, porotos con rienda, etcétera. Todo lo va a encontrar en Entre Compas, calle Biobío, a paso de Santa Rosa. Eduardo, dime, ¿querías decir algo tú? No, solamente reiterar que todo lo que se ha dicho en este programa, aprovechar de nuevo esta fecha del natalicio de nuestro presidente para recordar la importancia histórica gigantesca, fundamental de Salvador Allende, no solo en la historia de Chile, en la historia del mundo. Y es por eso que no hay lugar del mundo entero donde no haya una plaza, una calle, una estatua, un monolito o incluso una sede social o hasta un pueblo en México con el nombre de Salvador Allende. Así es, los grandes, lo que yo sigo siempre, los grandes han sido de izquierda. Víctor Jara. Decir que yo, si ingresé al frente, si tuve el honor de ingresar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue cumpliendo una orden presidencial del presidente Salvador Allende. ¿Cuál fue esa orden presidencial? Morir combatiendo. Salvador Allende, exactamente, defender la ley y la paz hasta el límite de sus posibilidades. Y cuando ya no fue posible, cuando la violencia criminal se levantó en armas y amenazó con la violencia, entonces tomar un arma y defenderse. Esa fue la orden presidencial que dejó el presidente Salvador Allende, a mi entender, para todo su pueblo. Exactamente. Esa es la orden que yo quería seguir cuando ingresé al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y quiero también refrendar tus palabras sobre la humanidad de los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El rodriguista que está a mi lado en estos momentos, ¿tá? En alguna ocasión fue mi jefe en más de una acción del Frente Patriótico, y recuerdo especialmente una donde quedamos los dos y sonaba la represión que se acercaba, y el que era mi jefe me obligó a retirarme limpiamente, y se quedó él con todas las pruebas que podrían haberlo incriminado y podrían haberlo llevado a la muerte si es que los hubiera tocado la represión, porque esa era la forma de actuar de todos los jefes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, poner sus vidas por delante de sus subordinados, siempre. Y las operaciones que se hacían. Esa era la diferencia. Claro. Esa era la diferencia. Escudar con tu vida a tus subordinados. Exacto. O arrancar por tu vida, que fue lo que hicieron los defensores del tirano cuando tuvieron que enfrentarse a una acción. La pequeña y gran diferencia. Sí, imagino. Exactamente. Y de hecho, cuando se hacían operaciones, recuperar siempre que no hayan bajas inocentes. Por que supuesto. No, siempre protegiendo la vida humana. Incluso los enemigos vencidos, como en el caso Exacto. de la operación del siglo XX. El frente no se ensuciaba las manos. Claro. Con miserables defensivos. Exactamente. A diferencia de estos otros cobardes miserables. Que no nos acusen de haber asesinado a Carabineros, que el Frente asesinaba a Carabineros. A Carabineros no asesinaba al Frente. No, la CNI los mataba para justificar la represión. Dañar a los Carabineros si ellos no ponían resistencia a ninguna de las cosas, y evitar, digamos, pegarle un balazo, qué sé yo, o dañarlos. Oye, a propósito de Carabineros, usted sabe que nosotros tenemos un hermano de luz arriba, extraterrestre, que nos dice algunas cosas y la chunta, pues. Así que viernes, lunes, martes vamos a tener un notición respecto Ahora, a eso. desgraciadamente la ideología o la doctrina de seguridad nacional, que cala también al Paco Razo, claro, le genera una actitud, una posición de la vida bastante extraña, claro, en comparación a su realidad, digamos, porque el sujeto puede vivir con 500 lucas, digamos, menos de lo que puede ganar una persona, un obrero, digamos, y resulta que ese sujeto es un individualista, se cree parte de la oligarquía, claro, y viene además, del pueblo, su hermano es obrero, campesino, tiene esa actitud, porque claro, eso es la doctrina de seguridad nacional, claro. Ahí está escrito, si uno lo lee se da cuenta que hay un método, una estrategia, una manera de ver el mundo que tiene que ver con que yo soy mejor que tú. Claro. En todo. Y si, ¿cómo se llama esto? Y si la tú arrogancia, la prepotencia. Exactamente. Claro. Vivimos en un pueblo de borregos porque esta industria cultural también, y además la doctrina de seguridad nacional tiene estos fascistas que claro, además
no dejan, digamos, que la gente se exprese. Exacto. Mire, basta que salga una persona, hace poquito, el otro día, los jóvenes, los niños de los colegios salieron a protestar por mejor educación. Claro. Y lo hicieron pebre. Claro. Pebre, solo por salir a pelear por la mejor educación. Y nuestro presidente preocupado de Venezuela, weón, de los derechos humanos en Venezuela, y aquí no se ven los derechos humanos, parece que, bueno. Bueno, ahora los jóvenes, producto de esas mismas situaciones, que se dan cuenta que es el imperio el problema, que está digitando, digamos, las tareas que aquí se desarrollan, tanto por los militares, por los carabineros y por este presidente, que yo no sé para dónde va su micro, digamos. Llamaron a una protesta el 4 de julio, a una protesta antiimperialista. Claro. Así que, hay que sumarse a esa protesta. Yo espero que el pueblo en general participe de esa protesta, apoyando a los estudiantes, haciendo barricadas humanas, digamos, para evitar de que estos pacos malditos fascistas, que además tienen una mala costumbre de golpear a los niños, digamos, a nuestros niños, para que vaya la gente y los defienda. Eso. Bueno, estamos terminando, Carlos, tu última observación. No mucho, ha sido un gusto participar con ustedes en este programa, ha sido un análisis bastante pasional y bastante, ilustrativo de lo que es la actitud de lucha que se debe tener ante un conformismo, una situación apática que está en toda la población, todos tratando de acomodarse, de buscar por dónde va la micro, qué es lo que más nos favorece. En realidad, lo único que nos puede favorecer es unirnos y organizarnos, porque es la misma máquina que nos aplasta y nos oprime a todos. Exactamente. Jóvenes, viejos, adultos, mayores, si nos damos cuenta de eso, alguna tribu hubo durante el estallido de que éramos un pueblo que podía luchar en conjunto, pero eso se diluyó rápidamente por la máquina comunicacional y el aporte significativo que hicieron los políticos al promover estos acuerdos por la unidad, que terminaron en 2 proyectos constitucionales abortados y fallidos. Claro. Y seguimos con la misma constitución de Pinochet. Parchada de Pinochet. Espuria, justamente. Así que Jota, yo me despido. Muchas gracias por un gusto haber participado contigo, José, contigo, Eduardo. Todo nuestro. Y ha sido realmente un agrado estar con ustedes acá. Sí, yo también agradezco mucho que me hayan invitado. Usted, la radio es suya, siempre se lo he dicho, por favor, no diga esas cosas porque estar está aquí ofendiendo. con el compañero Eduardo, que se está postulando a concejal también. Sí, pues va de candidato a concejal, Carlito. Esperemos así que logre, digamos, que la gente vote por ellos. Aspira a concejal a la gente. Porque va a poder, digamos, ayudar, aportar. Digamos, va por el partido de la sandía. Una mirada distinta. Sí, claro. Sí, creo que eso, a mí no me interesa tanto salir o no salir, pero creo que es importante es un deber de conciencia, que es moral, que es político, generar una conciencia de unidad, porque de organización y desmantelar toda la mentira, que es lo que tratamos de hacer a través de los programas. Esta mentira permanente que está aquí todos los días diciendo una cosa, los señores del sector que ya sabemos siempre están confundiendo a sus parlamentarios, su gente, son unos verdaderos santos. Tenemos hasta un santo, San Piñera, ¿no sé? San Piñera, el que da el bono. Claro. Mientras hacía negocios. Ahora es que el bono que se benefició. Ahora es que era el bono que está cobrando la empresa de luz, bueno. Se benefició también. Un ladrón y salió un santo. Claro. Se benefició, ¿te acuerdas del tribunal del fallo de la Haya, que favoreció a Perú? Se benefició él. Hasta eso. Qué vergüenza. Bueno, pero ese tipo de figura ensalza a la derecha. ¿Tú sabes lo que yo le agradezco a Piñera, weón? Y lo dicho, lo digo y lo reitero. Y eso nadie me va a sacar. Yo le agradezco que durante los 3 días de duelo que impuso este gobierno no hubo delincuencia ni narcotráfico, que estaban todos los delincuentes en la cola ahí para ver a su presidente. Eduardo, un placer tenerte, ojalá no sea el primer día, cuenta con nosotros, echan una manito para el programa, para estar analizando. Tú eres una persona experta, que conoces la historia, que has vivido la historia, bueno, como todos nosotros, pero es bueno tener otras voces. Tuve privilegios que no me merecía. Muchas gracias Jota. Y también yo quería decir lo último. Dale. Solamente quería decir de que en este cumpleaños de Salvador Allende tenemos un golpe de Estado fallido.
Y eso, gracias a un el pueblo mejor regalo digno. de la historia. el mejor Gracias regalo a de un la pueblo historia. digno. Claro. Exactamente. Claro, porque yo tenía el mejor regalo de la historia, que iba el 4 de septiembre iba a ganar la opción que nosotros queríamos en la Constitución, para haber pasado la Constitución de Pinochet por el poto. No fue posible, pero este regalo yo creo que si lo miramos desde el punto de vista internacionalista, como si nosotros somos, yo creo que es una muy buena observación que hace Jota. Sí. Y así pues nos estamos despidiendo y hasta un próximo programa que esperamos sea muy pronto, porque así lo ameritan las circunstancias que se van dando periódicamente allá. No teníamos idea que íbamos a despertar con un golpe fascista miserable en Bolivia, pero también nos quedaremos dormidos con una actitud del pueblo boliviano digna, que vale la pena rescatar y que el pueblo chileno ojalá la acoja. AND, la radio de todos. Somos AND Noticias Chile, un canal de comunicación alternativo, libre e independiente. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente, libre de influencias políticas o comerciales dominantes. Estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado. Únete a nosotros y apóyanos. AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes, que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de sesgos. Estamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias. Únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia. AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia. Necesitamos tu apoyo. Agradecemos tu ayuda. Comparte nuestras historias en tus redes sociales.